Buenas tardes a todos. Sí, sonido. Bueno, bienvenidos. Espero que hayan tenido una agradable pausa, que vengan con energías renovadas y renovables. Y vamos a seguir avanzando. El siguiente panel tiene que ver con construcción y rehabilitación sostenibles. Estamos hablando de reducir la huella ecológica en la industria de la construcción, de la mejora de la eficiencia energética en el uso de recursos, tanto en construcción como en rehabilitación. Algunos datos. Bueno, ya saben que los edificios tradicionales son responsables de una gran parte de las emisiones de carbono por su gran consumo de energía, entre otras cosas, y que en el PNIEC pues, hay diversas medidas enfocadas a reducir esas emisiones, como por ejemplo, según he visto, intervenir la envolvente térmica de 1.200.000 viviendas en el periodo que engloba el PNIEC, que sería de 2021 a 2030. Bueno, pues vamos a poder escuchar por voces muy autorizadas, las que vamos a escuchar en este panel, cómo abordar tanto la construcción como la rehabilitación sostenibles, y va a ser un panel moderado por David García Núñez, que es presidente de Madrid, Capital Mundial de la Construcción. Adelante, David, por favor. Gracias. Justo así. Aquí. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad es que para mí es un auténtico placer estar aquí con vosotros. Esta era mi escuela, la Escuela de Ingenieros Industriales, y siempre un placer volver a casa. Gracias al decano, por supuesto, del Colegio de Industriales de Madrid por invitarme. Gracias, por supuesto, a Manuel Soriano, gran artífice de este congreso. Y vamos a presentar a los participantes, que son verdaderamente los artífices del buen contenido de esta mesa. Para no equivocarme, voy a leer los cargos. A mi izquierda está Fernando Ramírez, que es el director general de Merlin Properties. Buenas tardes, Fernando. César López, seguimos por la izquierda, es el director de edificación de PCC. Buenas tardes, César. Luego, a su lado, está Higini Alfageme, es el director general de Precast Global Business, Precon, Cementos Molins. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, finalmente, está Inés Leal, que es el gerente senior de combustibles renovables del grupo Tecmarred. Buenas tardes, Inés. Hola. Vamos a empezar por Fernando. Es un tema, la construcción, rehabilitación sostenible, es un tema que muchas veces se hace un greenwashing sobre la construcción, pero yo verdaderamente quiero saber tu opinión sobre verdaderamente la construcción sostenible, y las constructoras lo están haciendo realmente bien, están posicionando bien mecanismos o proyectos que desarrollen una construcción verdaderamente sostenible bajo la perspectiva de un inmobiliario importante como es Merlin. Buenas tardes ante todo, y muchas gracias por invitarme a esta mesa. Yo no soy el director general de Merlin, es Ismael Clemente, que es el consejero delegado. Llevo la parte de ESG, ¿vale? Lo que pasa es que el siguiente nivel de equipo directivo somos todos directores. La verdad es que es una compañía que tiene poca jerarquía y poco carguitis, por llamarlo así, ¿vale? Entonces, bueno, no es la primera vez que se produce esa confusión. Nosotros lanzamos en abril de 2022 el Camino Neto Cero para toda la compañía. Y centrándome en la pregunta, una de las patas del Camino Neto Cero, que tiene 5 vértices, era precisamente cómo reducir la huella de carbono en todos los procesos constructivos y de reformas que hace la compañía. La compañía, para conocimiento de todos, es una compañía que no hace residencial. Nosotros lo que hacemos es inmobiliario comercial, hacemos oficinas, centros comerciales y logísticos, y además la actividad de desarrollo es bastante reducida. Estamos hablando del entorno del 5-10% de lo que es la superficie total de la compañía. Fundamentalmente los desarrollos, las construcciones de nueva planta han venido en logística, ¿vale? En oficinas y en centros comerciales lo que sí hemos estado muy activos en rehabilitaciones integrales. Entonces, bueno, pues a la hora de diseñar el Camino Neto Cero, lo que dijimos es, lo primero, no medíamos la huella de carbono embebido asociada al proceso constructivo. Lo primero era medir. Lo siguiente, una vez de medir, y lo que hemos hecho es, en cada nuevo desarrollo y en cada nueva reforma, establecer una política a partir de la cual, cuando se supera un determinado volumen de edificación, estamos obligados a medir eso. Es una política aprobada por el Consejo. No solo eso, sino que en esa política lo que hemos hecho es incentivar que en el pliego del concurso, cada vez que concursamos pues, la reforma de un edificio oficina o el desarrollo de una nave logística,
En el pliego se establecen ya criterios de valoración de ESG, fundamentalmente de huella de carbono embebida durante el proceso constructivo, a la hora de dar puntos también al que pudiese ser potencialmente adjudicatario de esa obra. Y además, esto, ya digo, se publicó en abril de 2022. Bueno, hemos ido midiendo esa huella de carbono embebido en todo lo que hemos construido o desarrollado desde esa fecha y acabamos de lanzar unos límites que nos hemos autoimpuesto de huella de carbono embebida máxima que no podemos superar en ningún proceso constructivo. Una vez que hemos tenido una muestra suficientemente representativa, pues nos hemos arrojado a establecer ese límite, que son de 500 kilos de CO2 por metro cuadrado en oficinas, en centros comerciales y 400 en logístico. Sí que es verdad que cuando hemos lanzado estos procesos en los cuales la constructora tiene que de alguna forma medirnos la huella de carbono embebido asociada al proceso constructivo, bueno, pues nos hemos encontrado un poquito solos y pensábamos que las constructoras españolas, con lo súper avanzadas que son y lo reconocidas a nivel mundial, pues que ese aspecto lo iban a tener un poquito más desarrollado. Estoy hablando de hace 2 años, cuando lo lanzamos. Ahora la cosa pues ya más o menos empieza a coger velocidad de crucero. Pero es verdad que hace 2 años había un poquito más de greenwashing, las constructoras te hablaban más de economía circular y de conceptos genéricos, pero a la hora de decirte exactamente cuántos kilogramos de CO2 por metro cuadrado una determinada intervención establecía, bueno, pues la respuesta no era fácil, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que gracias a este tipo de actuaciones como la que tiene Merlin, pues habéis transmitido a toda la cadena de valor una forma de actuar ante la construcción de edificios logísticos, por ejemplo. César, en FCC la innovación es la piedra angular de la compañía y a la vista están los resultados financieros a través de proyectos de innovación que se está desarrollando y en concreto en edificación. ¿Podrías indicarnos, César, cuáles son, bajo tu opinión, los principales proyectos de innovación que van ligados, evidentemente, a la sostenibilidad dentro de FCC? Gracias, David. Antes de contestarte, quería agradecer a la organización de Civitec la invitación para poder exponer el papel de FCC en edificación y el punto de vista innovador y de sostenibilidad. Estamos poniendo en marcha muchos proyectos innovadores, pero si tuviera que decir 2 que creo que pueden tener un mayor impacto, el primero sería la digitalización de los procesos que realizamos en obra. No creo que haya que decir a nadie en la sala lo importante que son los datos en la actualidad, pero no me quiero centrar en el dato, sino en cómo se recoge ese dato y cómo se almacena de una manera que sea accesible y pueda enlazarse con los diferentes usos que puede tener ese dato. Ya no podemos trabajar como trabajamos hasta hace poco con ficheros locales o esos ficheros locales se subían a un servidor que no estaban conectados con nada. Por poner un ejemplo de cosas que estamos haciendo, estamos registrando los albaranes que llegan con los camiones de hormigón. Cada vez que llega un camión de hormigón a la obra, viene con un albarán con una serie de datos. Hemos proporcionado una aplicación informática a los encargados para que a través del móvil o de una tablet puedan registrar esos datos a partir de una fotografía de ese albarán, de modo que se capturen esos datos y se vayan a una lista, a un servidor. En esa lista está conectada con una serie de tablas para calcular lo que necesitemos de cada uno de los datos o para obtener un determinado objetivo. Por ejemplo, ese encargado puede tener en tiempo real cuál es el exceso de hormigón en ese elemento que se está hormigonando, con lo cual pueda tomar las medidas correctoras en ese momento para intentar minimizarlo. Pero por poner un contexto que tenga que ver con la sostenibilidad, todos esos datos ya están calculados y, por ejemplo, el técnico de medio ambiente tendría ya calculado de forma automática los kilómetros que han hecho las hormigoneras, todas las hormigoneras que van llegando a la obra, los kilómetros que hacen desde la planta de hormigón hasta la obra y volver. Ese cálculo de kilómetros es necesario para calcular los gases de efecto de invernadero que se emiten en los transportes para llegar el hormigón. Entonces, es un ejemplo de qué es lo que se puede hacer para ir mejorando esos procesos. Y, en segundo lugar, me gustaría incidir en los ensayos de calidad que se están empezando a hacer en las obras. Estamos formando a los técnicos para que puedan interpretar una termografía.
Por poner otro ejemplo sencillo, no es lo mismo comprobar que una ventana está bien instalada de una manera visual, abriendo la ventana, cerrándola, subiendo la persiana, que interpretando una termografía, donde se puede ver que hay un herraje que no está bien ajustado y tienes una filtración de aire, o que hay un sellado que falla y que tienes otra entrada de aire por otro lado. Esto unido con ensayos tipo blower door, que hacen laboratorios externos, están dando una mayor calidad a las edificaciones y ajustándose a lo que va a ir pidiendo la normativa cada vez más exigente. Pues muchísimas gracias, César. Sin duda, Higini, estarás de acuerdo conmigo en lo que ha comentado César, de que el dato siempre es la base fundamental para tomar la decisión en cualquier corporación. Pero muchas veces, en términos de sostenibilidad en construcción, y lo apuntaba muy bien Fernando, en términos de sostenibilidad en construcción existen contradicciones. Y muchas veces no somos capaces de ver qué acciones se están desarrollando. La medición es importante. En tu opinión, Higini, ¿cómo deberíamos afrontar esas contradicciones de sostenibilidad respecto al sector, tanto construcción como rehabilitación? Bueno, buenas tardes y también muchas gracias por la invitación y poder explicar nuestra experiencia. A ver, lo primero y más importante es que realmente el sector de la construcción en España está focalizado hacia el ámbito de la sostenibilidad de una forma ya clara, firme y universal. Pero como todos los procesos que arrancan, digamos que lo que le falta es procedimiento y le falta coherencia. Todos hacemos nuestros mayores esfuerzos e intentamos tener los datos, como decía César, como decía Fernando, pero al final tenemos nuestros propios datos. Muchas veces el perímetro a base del cual calculamos estos datos no siempre es homogéneo, con lo cual lo que nos falta muchas veces es el poder compararnos unos con otros, porque realmente los perímetros no siempre son los mismos. Entonces, muchas veces, y es muy frecuente, el encontrar estudios que dicen que tal sistema pues, es más sostenible que otro sistema, o al revés, es decir, puedes encontrar un informe que te diga una cosa y otro informe que te diga otra. Yo creo que el camino es bien claro y vamos a ir por este camino sin ningún tipo de duda. Es decir, esto va a ir poco a poco avanzando. Clientes como Merlin o como otros, o como FCC, nos van a pedir a lo que es la industria cómo quieren que contemos las cosas. Y entonces nosotros tendremos que adaptarnos a estas formas de contar para que ellos lo puedan incorporar en sus números. Lo que es importante es que al final el número sea homogéneo y que realmente desaparezcamos de los titulares. Esto es más sostenible, reducido un 10%, reducido un 20%. Bueno, reducir un 10%, un 20% está muy bien desde el punto de vista interno, pero lo que es importante es el valor absoluto. Al final, si uno empieza desde una posición mejor, a lo mejor reduciendo menos, continúa siendo más eficiente que otro que ha reducido más, pero iniciándose desde una posición más no tan eficiente. Por lo tanto, yo creo que estamos en este paso, es decir, como resumen, estamos en un camino que esto ya no tiene marcha atrás. Creo que cada vez vamos a intentar, entre todos, homogeneizar las formas de calcular y yo creo que esto nos va a aportar mucha claridad y cuando estemos en este punto, yo creo que todo será muy, muy fácil. Yo digo que no tardaremos mucho en que cuando digamos que una infraestructura, sea de la que sea, de edificación, de cualquier tipo de obra civil, aparte del coste económico, también diremos cuál es su coste en huella de CO2. Total. A mí me gustaría destacar ante el auditorio que tenemos una muy buena mesa, porque tenemos promotor, tenemos una gran empresa como Merlin que desarrolla promociones inmobiliarias, real estate, tenemos a la constructora y tenemos a la industria. Y además tenemos al grupo Tecmarred, que es el paraguas sobre el cual todos consultamos y preguntamos. Vamos a normativa, vamos a analizar un poco la normativa, tanto de edificios ya construidos como los de nueva construcción. El Reglamento Europeo de Eficiencia Energética, me gustaría, Inés, que nos dieses 4 titulares, ¿vale?, de las piezas claves de ese reglamento y cómo afrontarlo, tanto como bien ha apuntado César, con los edificios de nueva construcción. César ha aportado una visión en base a la innovación que es fundamental y luego, por supuesto, bajo los edificios ya construidos. No hace falta que indique a la audiencia el volumen de edificios necesarios que tenemos que rehabilitar. Entonces, Inés, si fueras tan amable. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Gracias
me sumo en los agradecimientos por invitarme a esta mesa y por compartir el panel con estos expertos. Me encanta oíros porque además, y hablando de esta directiva, un poco para los que no lo sepáis, la Directiva de Eficiencia Energética es la herramienta que tenemos en el sector de la edificación pues para poder cumplir todos esos objetivos que se nos han planteado desde Europa, ¿no? Sabéis que en el año 2050 tenemos que ir a una sociedad descarbonizada y ya lo ha comentado también la compañera, también en la presentación, ¿no? El sector de la edificación es uno de los sectores clave y que más emisiones pues produce, ¿no? Por eso la incidencia. Muy recientemente, por deciros que fue la semana pasada cuando el Consejo Europeo ya ha refrendado la nueva Directiva de Eficiencia Energética que va a entrar en vigor, si no está casi ya. O sea, quiere decir que en 2 años tendremos esta nueva directiva en nuestros códigos, en nuestro Código Técnico de la Edificación y en todos los códigos técnicos de la edificación europeos. Esta nueva directiva supone un cambio de concepto porque la anterior directiva se fijaba mucho en el consumo de la energía, o sea, en lo que planteaba el edificio desde que entraba en uso, y el cambio conceptual es que ahora mismo, también como han citado algunos compañeros, es que lo que se analiza es el ciclo de vida y la cantidad de emisiones desde el inicio de la propuesta de ese edificio, ¿no? O sea, estamos hablando del carbono embebido en los materiales que vamos a tener que medir, de ese transporte, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto es un cambio conceptual porque vamos a tener que definir en cada Estado miembro lo que consideramos un edificio cero emisiones, que es el nuevo concepto, ¿no? Que va a ser cuantitativo y que va a tener que ser definido. Muy brevemente, para que os hagáis una idea de lo rápido que tenemos que ir y de que nos lo vamos a encontrar en todas partes, es que en el 2030 todos los edificios de obra nueva que se construyan en Europa tienen que ser cero emisiones, los públicos en el 2028 y todos los edificios existentes en el 2050 con una serie de transiciones. Estamos en el 2024, bueno, no quiero decir nada, pero tenemos poco tiempo. Aparecen cosas nuevas como el potencial de calentamiento global de los edificios, que va a ser una medida que ya en el 2026 va a aparecer en nuestro código técnico. Cada edificio va a tener un número que va a definir cuántas emisiones produce. Ahí esto va a afectar también, por supuesto, en el valor de los edificios, quizá no tanto en los nuevos porque serán cero emisiones, pero sí en los existentes. Y el gran reto, como comentabas, David, es la rehabilitación que vamos a hacer con nuestro parque existente. Es el mayor reto, donde se van a poner los mayores recursos, pero que a la larga tiene que ser donde tengamos que actuar. Y a mí me gusta mucho el lema de este congreso, que es transformando megatendencias en oportunidades. Creo que somos afortunados de estar en un sector como el de la edificación. Mucha responsabilidad, pero también pues, muchas cosas que podemos hacer. El Código Técnico de la Edificación también me consta, y desde el Ministerio, que va a sacar un nuevo documento básico de sostenibilidad, donde no solamente el CO2 o el consumo de energía tendrá que estar reflejado, sino muchas otras cuestiones, con lo cual esto ya no es una opción, sino es un sin parar, es normativo y bueno, pues nada, ponernos a trabajar en ello, ¿no? Pues muchas gracias, Inés. Vamos a adentrar, si os parece, un poquito sobre términos muy determinados. Si te parece, Fernando, vamos a hablar de huella de carbono. Las constructoras, en tu opinión, ¿están adaptadas, preparadas para calcular esa huella de carbono que, como bien apuntaba César también, afecta a todo el proceso constructivo y está embebido en el proceso constructivo de una edificación, sea residencial o no residencial? Ahí no entro. Y te hago otra pregunta, te hago un pack de preguntas. En tu opinión, ¿cómo afrontarlo ante edificios ya construidos y cómo también afrontarlo ante edificios que son de nueva construcción, que estáis ahora diseñando y dibujando lo que es el futuro de las ciudades? Bueno, a ver, el cálculo de la huella de carbono embebido, hay una metodología que además es descargable porque bueno, está colgada dentro de los objetivos de los ODS de la ONU, etcétera. Es un Excel, o sea, no es relativamente sencillo. Pero claro, bueno, pues la vida es complicada y estamos todos a sacar las cosas como buenamente se puedan. Quiero decir con esto que nosotros somos una gota en el océano y aunque nos hayamos impuesto el medir la huella de carbono embebido y además primar a aquellas constructoras que en igualdad de condiciones económicas nos presenten un proceso constructivo que minimice la huella,
pues no tenemos, digamos, en un sector tan atomizado la potencia suficiente como para imponerlo y enarbolar la bandera y tirar para adelante. Si, por ejemplo, hubiese una norma que dijese a partir de ahora cualquier proceso constructivo por encima de X volumen, y además estoy hablando de algo que puede pasar, hay que certificar la huella de carbono embebido, rápidamente todas las constructoras evidentemente se ponen a medirlo y no les va a costar ningún trabajo ni ningún esfuerzo. Y por ahí van a ir los tiros, ocurre además, ¿por qué no se da más? ¿Por qué esta iniciativa que tenemos nosotros y alguna compañía inmobiliaria más no la tienen el resto? Porque hoy por hoy, y ese es el gran debate, hoy la rentabilidad económica de primar un proceso constructivo en igualdad de condiciones que sea más eficiente en huella que otro es más caro. Y, sin embargo, a la hora de mirar la rentabilidad, que es un balance de la inversión con respecto a, en nuestro caso, el flujo de alquileres, que es nuestro negocio, pues hoy por hoy los arrendatarios no pagan una prima porque el edificio sea el mejor de su clase en huella de carbono embebido, no la pagan. Con lo cual, hombre, pues nosotros siempre lo decimos y lo llevamos a gala, la sostenibilidad ambiental va después de la sostenibilidad económica. Si no hay sostenibilidad económica, no hay sostenibilidad ambiental. Y ese es hoy por hoy el debate. Ese debate probablemente se rompa cuando o bien el mercado se escore, pero para eso hace falta muchísima más conciencia, a pagar una prima porque el edificio sea tope de gama en temas de huella de carbono embebido, o bien que el regulador, que es insaciable, pues saque una norma por la cual esperemos que no se pasen de frenada y de alguna forma traslade lo que es la tributación que hoy pesa sobre la construcción y sobre el edificio a este tema. Quiero decir, por ejemplo, en el IBI pues hay bonificaciones para el propietario si, por ejemplo, las fuentes de energía son renovables. Si nosotros ponemos placas fotovoltaicas, que lo estamos haciendo en los techos de nuestro edificio, eso tiene una bonificación en el IBI. Pues ¿por qué no hay una bonificación en el IBI si en cualquier reforma o en cualquier desarrollo de un gran edificio, la huella de carbono embebido está por debajo de los mejores de su clase, de 400 kilos de CO2 por metro cuadrado, lo que sea? Si eso se traslada a una bonificación en el IBI, entonces ya la rentabilidad empieza a tener más sentido. Es una forma astuta, pienso, de incentivar este tipo de movimientos. Por concluir, cuando estas iniciativas que he suelto así un poco a las bravas cojan peso y existan en la realidad, va a tardar poquísimo el mapa de constructora española en medir la huella de carbono embebido y en ser lo más eficientes posible, porque el tema no es complicado. Totalmente de acuerdo con lo que indicas, sobre todo la parte del regulador, totalmente de acuerdo. Respecto, César, respecto a que el sector ha cambiado, es evidente. O sea, está claro que el sector de la construcción ha cambiado, ha evolucionado. Nos has dado unas pinceladas sobre la innovación que se había introducido en FCC, pero en tu opinión y en global, ¿cómo ha cambiado en la materia de sostenibilidad y en innovación? Yo apuntaría 4 puntos. El primero, el que se ha citado también, el tema de la normativa. La normativa cada vez es más exigente y va a serlo más. O sea, esto viene de los pactos, de los acuerdos de París y de las directivas europeas y con el objetivo de descarbonizar la economía. Entonces, esto nos viene afectando, pero sobre todo a partir del año que viene y con los nuevos estándares de información de estados no financieros, tendremos que empezar a compensar emisiones, con lo cual cosas que hasta ahora no hacemos, como es el valorar de dónde viene un material o un equipo y qué gases embebidos tiene o qué transporte tiene, que ahora mismo solamente miramos en la parte económica, empezaremos a verlos porque nos empezará a afectar económicamente. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando de la economía circular, que la economía circular hay que ver las dos cosas. Y la primera es la economía. Los procesos tienen que ser rentables. Si eso no funciona, todo lo demás no funciona. Los cambios de la normativa van a afectar tanto a obra nueva como a rehabilitación. Los cambios a obra nueva costarán dinero, pero yo creo que son factibles. De aquí al 2050 tenemos tiempo de sobra y yo creo que ya está el estado del arte ya podría hacer edificios que no de consumo nulo o incluso que generan energía. El gran reto que tiene el sector es la rehabilitación.
donde tenemos millones de viviendas por rehabilitar, y no solo rehabilitar, sino conseguir unos estándares que son muy exigentes y que va a ser difícil. Para eso yo creo que es muy importante que aumenten las ayudas y, más importante que eso, que se canalicen adecuadamente para que lleguen al usuario final. Sin ese impulso de la Administración veo muy difícil que los millones de viviendas que se tienen que rehabilitar se rehabiliten. Cuando hablamos de rehabilitación siempre pensamos en los cascos históricos, en los centros de las ciudades, pero es que tenemos que rehabilitar todas las viviendas, desde las de un pueblo a los barrios periféricos a estas que están en los centros de las ciudades, incluso edificios como estos y todo tipo de edificios. Entonces, el reto que tenemos por delante lo veo muy importante y como una oportunidad. O sea, no hay que verlo como un problema, sino como una gran oportunidad que tenemos todos de poner en valor el sector. Otro punto es la digitalización. La digitalización ha cambiado el sector, lo está cambiando. Ha aparecido la metodología BIM, que ha creado muchas expectativas. Lo único que no tiene la madurez todavía para generar todos los cambios que promete. Tenemos que seguir avanzando en la madurez de esta metodología para que podamos llegar a todos estos beneficios. Y, en último lugar, la industrialización. Y aquí tenemos un ponente que sabe más del tema. Debido sobre todo a la falta de mano de obra cualificada que hay en el sector, estamos abocados a ir a la industrialización. Ya no es raro ver en las obras baños prefabricados o fachadas que se montan modulares, y cada vez los vamos a ir viendo más. Tenemos que ir a un sector industrializado, igual que se ha industrializado el resto de los sectores. Somos de los sectores menos industrializados que hay. La agricultura está más industrializada que el sector de la construcción. Sí es verdad que en las industrias han avanzado mucho, pero el trabajo diario de obra todavía no ha llegado todo lo que tiene que llegar. Y esto está empezando a cambiar, pero creo que va a ser una evolución imparable. Totalmente. Y aquí los ingenieros industriales yo creo que tenemos mucho que decir. Muchísimas gracias, César. Higini, vamos a coger el guante de César respecto a la industrialización para que expongas tu opinión. Y quiero preguntarte, vale, muy bien, sostenibilidad es precedente, es obligado y es necesario, pero tiene que encajar económicamente a la industria. ¿Cuál es tu opinión? Tanto de la industrialización como del encaje económico de la sostenibilidad, que es obligado, vuelvo a decir, respecto a su apartado económico. A ver, hay una verdad, y es que cualquier innovación siempre acaba entrando o nunca llega a entrar si no es económicamente sostenible. Por lo tanto, esto también es en el mundo de la construcción, nos pasa exactamente lo mismo. Nuestros clientes, si no les proponemos alguna cosa que sea económicamente viable, digamos que difícilmente lo asumen como propio de forma generalizada. Hay excepciones. Por lo tanto, tenemos que entrar por la vía de ser compatibles económicamente. Estamos en esta línea. Y después hay un tema que la industria, en general, acaba demostrando. Es decir, al principio le cuesta entrar, pero cuando adquiere volumen, la eficiencia es mucho más alta, con lo cual ese punto económico que tenía su hándicap al principio acaba siendo superada de largo, con lo cual esa barrera económica desaparece. En el ámbito de la construcción, en el residencial, que es del que César es el director general de IFCC, digamos que sí que está muy atrasado en el ámbito de la industrialización. Pero hay otros ámbitos de la edificación terciaria, como puede ser la que representan en obra nueva los de Merlin, digamos que ya hace muchos años que en el ámbito de las estructuras prefabricadas donde nosotros estamos, digamos que ya no se contempla hacerlo de otra forma que no sea de forma industrializada. Es decir, ¿y por qué? Pues porque económicamente es mucho más eficiente. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezábamos, que, bueno, aquello que te decían, bueno, si es igual de caro, pues probemos. Hoy en día es muchísimo más barato a todos los niveles. Y yo lo veo de esta manera. Es decir, el ámbito económico yo creo que ya estamos entrando y vamos a ir a más porque realmente la industria es mucho más eficiente y en cuanto se le dé la oportunidad de coger un poco de volumen va a ser tremendamente más eficiente. Economía a escala, ¿no? Efectivamente. Empezamos
con unos proyectos piloto para que luego exponencialmente sea rentable la industrialización. Pues muchas gracias, Higini. Inés, has explicado de forma clarísima cómo va a funcionar el nuevo reglamento europeo de eficiencia energética, pero tengo una pregunta clara. ¿Cómo financiarlo? Y ya no solo la financiación, sino cómo van a transponer esas ayudas europeas a un concepto como es la rehabilitación energética, una rehabilitación sostenible de los edificios, que vemos que estamos viendo con los fondos NEXT que no ha funcionado del todo correcto, es decir, no ha llegado al usuario final, que es el que, bien apuntaba César, es el que tiene que rehabilitar la vivienda. Bueno, otra de las características de esta nueva directiva es que realmente no entra solamente, como otras directivas, en la modificación física de los edificios y en, bueno, un poco como se comentaba antes, en hacerlos más eficientes, las envolventes, etcétera, sino que entra en un nivel como mucho más estratégico en cuanto a considerar la innovación, por ejemplo, en la financiación, ¿no? Yo creo que innovación no es solamente pues, nuevos materiales, nuevos sistemas de climatización, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la directiva aparecen cuestiones y modelos y propuestas para una posible financiación a muchos niveles. Es evidente que también a nivel general vamos a una, bueno, y supongo que todos habéis oído hablar del tema de la taxonomía, ¿no? Donde todas las cuestiones ya se vinculan, o sea, todos los resultados de sostenibilidad, ya no solamente intenciones, sino datos, cuestiones concretas que se vinculan con las cuentas de resultados. O sea, que ahora mismo creo que es uno de los momentos en los que más estamos hablando de dinero, ¿no? Y muchas veces la financiación, que se define como verde, lo que está analizando es estos datos. Dentro de la directiva, por centrar una cuestión o una herramienta que creo que es muy interesante, aparece lo que se llama el pasaporte de la rehabilitación, ¿no? Porque, claro, el gran reto, como decís, es cómo abordamos este gran parque edificado y, además, tenemos que tener en cuenta también que muchas veces donde peor está es donde hay menos recursos, ¿no? Y esto es muy complejo, porque también entran cuestiones sociales que, evidentemente, también están dentro de la pata o el concepto de sostenibilidad. El pasaporte de rehabilitación lo que es una herramienta que se plantea como una hoja de ruta por fases perfectamente definida, donde alguien puede iniciar un proceso sin tener que terminarlo, porque a lo mejor no lo puede hacer todo de golpe o no tiene la financiación, pero que de alguna manera da una seguridad y una forma de hacer las cosas en costes y que incluso también a las entidades financieras o aquellos que tengan que poner dinero en esa rehabilitación puede darles una seguridad, ¿no? Y yo creo que es una cuestión que hay que definir y que probablemente pues, es una de las apuestas. También tenemos herramientas que, bueno, no es que estén en esta directiva, sino que están en el aire y ya llevan en marcha. De hecho, ahora mismo estamos en España iniciando pues su implantación de una forma muy concreta, que son los CAEs, que son los certificados de ahorro energético, que no es la certificación energética de edificios, pero los CAEs son también una buena herramienta porque lo que permiten es, de alguna manera, poder vender las mejoras que se hagan en los edificios y convertirlas en dinero, digamos, para poder hacer financiación. No quiero entrar mucho en los temas, seguro que hay más expertos, ¿no? Pero que yo creo que también es una buena herramienta. Yo creo que lo que sí veo es que muy probablemente la mayoría de la inversión de estos inversores y fondos que hay muchos por el mundo, van a ir a proyectos que realmente pues, cumplan estas cuestiones, porque no tiene ningún otro sentido no entrar en proyectos de este tipo y que bueno, seguiremos teniendo estas subvenciones. Se plantean también en la directiva ventanillas más útiles también para los ciudadanos, porque es que es verdad que yo misma he ido un poco a una ventanilla, soy arquitecto, soy técnico y no me he enterado de nada, o sea que un ciudadano pues lo tiene difícil, pero no nos queda otra, hay que conseguir el objetivo y bueno, pues habrá que utilizar estos pasaportes, estos CAEs y sobre todo creo que es importante también para nosotros, para los que tenemos formación y para los técnicos, pues un poco enterarnos de todas estas herramientas y poder de alguna manera asesorar y prepararnos pues para poder aplicarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Como hemos empezado un poco más tarde, vamos a alargar un poco la mesa. Os voy a hacer una última pregunta a todos y cada uno de vosotros, empezando por ti, Fernando.
En tu opinión, sé que no tienes la bola de cristal y que evidentemente no te voy a pedir un diagnóstico absoluto sobre el futuro del sector de real estate, pero bajo el prisma de la sostenibilidad y bajo tu posición y tu punto de vista, ¿cómo ves el futuro más cercano del real estate asociado a la sostenibilidad, asociado a la innovación y asociado a vuestro negocio, que vosotros tenéis que colocar el producto en el mercado? Bueno, si nos ceñimos al tema del desempeño ambiental, yo creo que todos los vectores y todas las fuerzas caminan en el mismo sentido. Claro, todo esto de la huella de carbono al planeta pues es una cosa que llevamos muchísimos años emitiendo y que hemos ido tomando conciencia poco a poco. Y realmente de ponernos las pilas, lo que es la iniciativa privada, pues no llevamos ni una década. Primero hay que situarse, que no es fácil. Después hay que medir, que tampoco es fácil, y después hay que ser, en esa medición, digamos, consistentes los esfuerzos de uno y otro. Entonces, bueno, si lo comparamos con lo que es el desempeño financiero de una compañía, pues el desempeño ambiental es un bebé, está en su infancia, pero crece mucho más rápido. Bueno, yo creo que esto, vamos, camina en la dirección adecuada y que el compromiso ya no tiene vuelta atrás. Probablemente se espoleará y se acelerará cuando además haya una rentabilidad asociada, evidentemente, o cuando haya unas normas que esperemos que tengan bastante sentido común, que, digamos, aceleren ese compromiso hacia la reducción. Esto va de reducir huella de carbono por metro cuadrado en lo que es nuestro sector. No tiene mucho más, pero bueno, no es fácil. Yo lo que sí deseo, sobre todo, es que cuando el regulador ponga normas, pues que las normas vayan en el sentido apropiado. Y no me refiero solo a que haya un afán recaudatorio mayor, sino que a lo mejor se trata de trasladar lo que es la tributación asociada al desempeño financiero, a lo que es el beneficio de una compañía. Si realmente estamos fastidiando el planeta, pues que aquellos que lo fastidien tengan una tributación asociada similar. No creo que sea mucho más complicado que eso. Que en Román Paley no es aplicar la lógica. Sí. Totalmente de acuerdo. César, has hablado de un tema que a mí me ha gustado mucho, digitalización unido a sostenibilidad. ¿Cómo ves el futuro para acabar, el futuro de la digitalización respecto a sostenibilidad en el sector de la construcción y en concreto en edificación? Pues un poco apoyándome en lo que he dicho en el punto anterior, la digitalización va a seguir avanzando, tiene que mejorar mucho, puede mejorar mucho con temas de BIM, pero no solo el BIM. O sea, la metodología BIM, la I significa información, pues tratar toda esa información que hay y utilizarla con el resto de dispositivos que ahí va a haber en el mercado, desde las termografías que he mencionado, a nubes de puntos que serán fundamentales para la rehabilitación, o al uso de realidad aumentada que está empezando a llegar en las obras. O sea, la digitalización y toda la tecnología va a llegar. Y otro punto que tiene que ir mejorando también es el tema del confort, y para eso los industriales tienen mucho que decir, y es con todo el tema de la domótica. La domótica está entrando poco a poco en las viviendas. Por ahora hay veces que hasta es un problema porque es difícil configurarlo, pero tiene que llegar un momento en el que sea tan fácil como utilizar un móvil, que llegues a tu casa y que no tengas que configurar, que hables directamente a tu dispositivo, que le digas lo que quieres, que se haga, que bajen las persianas, que cuando tú no estés te controle el soleamiento, que cuando te vas a levantar esté la temperatura que tú quieres. Y ahí el sector industrial creo que tiene un fuerte recorrido para ganar en ese confort. Empezamos hablando de eficiencia energética, ahora hablamos de sostenibilidad, y a raíz de la pandemia yo creo que nos hemos dado cuenta que también queremos vivir en nuestras casas, que también valoramos el confort en nuestras casas. Por un lado, ese confort vendrá de todas estas medidas sostenibles, pero tendremos que empezar a hablar también de salubridad, de confort y llegar a unas viviendas de las que estemos orgullosos en el sector y que este sector aporte el valor que creo que puede aportar. Muchísimas gracias, César, por tu participación. Higini, has tocado la industrialización.
¿Cómo ves el futuro de la industrialización en el sector? Además, tú representas una industria y creo que es importante tu opinión. ¿Cómo ves en una visión a corto plazo, en un futuro a corto o medio plazo, la industrialización en el sector? A ver, yo creo que el futuro es realmente muy bueno, porque por muchas razones. El primero es por un tema pura y exclusivamente de necesidad. El sector de la construcción es un sector que los trabajadores han envejecido, que cada año abandonan el sector por jubilación una gran cantidad de trabajadores y que no hay un relevo generacional. Además, no solamente no hay relevo generacional en número, sino en calidad. Es decir, el concepto de aprendices que existía hace años ha desaparecido. Las escuelas de formación profesional son prácticamente inexistentes, con lo cual, de alguna forma, nos encontramos con un sector con muy poco oficio. Y, por lo tanto, la forma de subsanar esto es la industria. La industria necesita menos gente porque son procesos mucho más eficientes y, además, necesita menos oficio, necesita más montadores. Ahora, los especialistas, pues después en una fábrica todos sabemos que es un tema fundamentalmente de montaje, es un tema de pensar antes, diseñar antes y que haya gente que en un proceso regulado lo monte. Y después, desde una perspectiva más ESG, que antes lo mencionaba Fernando, pensemos también en nuestra responsabilidad de cara a la sociedad. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de trabajadores que mayoritariamente están trabajando al aire libre, invierno y verano, no es nada cómodo. Si somos capaces de trasladar toda esta gente de una forma importante a las fábricas donde el confort es mucho más alto, la ergonomía es mucho más alta, pues será mucho mejor desde un punto de vista social. Y aunque después lo pensemos también desde una perspectiva puramente egoísta y económica, hay muchas menos bajas en la industria que en la construcción. Al final, estos son horas perdidas que el país pierde y que de una forma u otra lo acabamos pagando entre todos. Lo pagaremos a través de un impuesto, lo pagaremos a través de lo que sea, pero lo acabaremos pagando. Es decir, si hacemos una visión más global desde la perspectiva de país, yo creo que es fundamental desde una perspectiva ESG, intentar hacer que lo máximo posible se traslade a los centros productivos industriales. Y aquí vosotros sois industriales y realmente la industria históricamente se ha demostrado que lo que busca es eficiencia. Y al final, yendo otra vez al tema de la sostenibilidad, que es lo que nos envuelve en este panel, la mejor sostenibilidad es no gastar lo que no hace falta y no consumir lo que no hace falta, desde el punto de vista de materiales, desde el punto de vista de energía. O sea, la industria está demostrado que consume menos energía para construir lo mismo que por métodos tradicionales. Por lo tanto, yo creo que es un camino que ha empezado y yo creo que por circunstancias y por convicción, yo creo que va a ir adelante. Y desde esta perspectiva, pues oye, nosotros estamos encantados y bueno, creemos en ello desde hace 96 años y por lo tanto pues continuaremos empujando fuertemente hacia ahí. Sin duda ese es el camino. Para finalizar, Inés, has hecho una visión muy clara sobre el reglamento, le has explicado el reglamento, has explicado cómo afecta la edificación, has explicado la financiación, pero necesitamos personas que auditen, colaboren, trabajen, desarrollen ese reglamento y puedan certificar esas viviendas. Dos preguntas en una y pido brevedad. Una, ¿cómo ves el futuro del desarrollo de ese reglamento? Dos, ¿qué nuevas profesiones se van a generar derivado de la implantación de ese reglamento? Bueno, yo creo que esa es la parte positiva, sobre todo para los que tenemos una formación superior y también en la cadena de valor inferior, ¿no? Yo creo que vamos evidentemente vamos a necesitar nuevas habilidades y competencias. También está contemplado en la directiva. Se supone que va a haber una financiación para formar precisamente a un sector de la construcción que va en la línea que comentaban los compañeros, ¿no? Un sector de la construcción que va a ser mucho más profesionalizado, mucho más basado en datos, donde la tecnología va a jugar un papel fundamental, donde vamos a tener que estarnos formando de manera continua, pero yo veo también una perspectiva positiva que es, por ejemplo, que va a permitir la incorporación en mayor medida de la mujer, porque en el sector de la construcción tradicional quizá era más complicado, y de los jóvenes, porque ahora mismo el sector de la construcción, como lo entendemos tradicionalmente, tiene menos atractivo, ¿no? Evidentemente van a aparecer competencias, va a ser todo más complejo. Espero que los honorarios o lo que cobremos asociadamente sea superior, porque esto es otra de las grandes luchas, poner el valor de todo el proceso. Yo creo que aquí muchas veces más que
que la eficiencia, luego lo que se vaya a hacer es la eficiencia en la planificación y en el desarrollo de las estrategias proyectuales o de los proyectos que vayamos a hacer. Creo que ahí el trabajo es muy importante y nada, pues simplemente eso, ¿no? Que vamos a tener que seguirnos formando y bueno, congresos como este pues también seguramente nos podrán ayudar a abrirnos la mente. Pues muchísimas gracias Fernando, César, Gini, Inés por vuestra participación, por la visión que nos habéis trasladado a todos. Gracias, decano, por invitarme a moderar esta mesa. Gracias, Manuel, también por invitarme. Gracias por desarrollar este congreso que yo creo que pone en valor el papel de la sostenibilidad y el papel del ingeniero industrial dentro del mundo de ingeniería. Y, sobre todo, gracias por invitar a una entidad como Madrid Capital Mundial, que es una entidad promovida por el Ayuntamiento de Madrid, del cual el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid son socios y del cual yo estoy muy orgulloso de presidir. Muchísimas gracias a todos y a todas.